Bueno, antes de comenzar, sí me gustaría darles las gracias al comité por haber seleccionado esta propuesta, a la que he llamado la interacción entre problemas de funcionamiento y síntomas en primeros episodios psicóticos, un enfoque desde el análisis de redes. A lo largo de esta presentación les haré un breve resumen de los principales hallazgos del estudio y además les daré algunas pinceladas sobre cómo se interpreta un análisis de redes por si ustedes se encontrarán con otro en el futuro. A modo de introducción, sabemos que los trastornos del espectro psicótico se han relacionado con una peor calidad de vida y con un amplio y diverso conjunto de dificultades que van mucho más allá de la presencia de los síntomas de la enfermedad. La relación entre esta sintomatología y el funcionamiento ha sido ampliamente estudiada, prestando especial atención a la sintomatología negativa. Sin embargo, nosotros observamos que la mayoría de los estudios que miden tanto el funcionamiento como la sintomatología se hacen eco de estas puntuaciones globales, por lo que no nos estaría dando suficiente información acerca de las interacciones que podría surgir entre distintas áreas de funcionamiento y síntomas concretos. Así, considerando la naturaleza multidimensional tanto de la sintomatología psicótica como del funcionamiento, pensamos que esta información podría ser esencial para desentrañar los complejos patrones de interacción que podrían llegar a darse entre ambas. Por otro lado, recientes aproximaciones a la psicopatología han defendido que los trastornos mentales podrían surgir a través de interacciones complejas entre diferentes síntomas y otros factores biopsicosociales, como podrían ser las áreas del funcionamiento. Y así se nos ocurrió la idea de que estos síntomas y los dominios del funcionamiento que aparecen afectados en la psicosis podrían analizarse como una red en la que sus elementos no solo van a interactuar, sino que podrían estar reforzándose entre sí como parte de un sistema más complejo. Para ello lanzamos este estudio, cuyo objetivo fue evaluar cómo distintas áreas del funcionamiento estarían interrelacionadas con síntomas clínicos específicos en pacientes con primer episodio psicótico. Una de las fortalezas de nuestro estudio es que lo abordamos desde una perspectiva multidimensional y transdiagnóstica. Para responder a nuestra pregunta, utilizamos una muestra compuesta por 191 participantes del estudio AGES-TM. El proyecto AGES es un proyecto multicéntrico que se lleva a cabo en diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid y que a su vez pertenecen a diferentes grupos del CiberSAM. Entre los criterios de inclusión estaban tener una edad entre 7 y 40 años, una sintomatología positiva de menos de 24 meses de evolución en el contexto de un primer episodio y, por supuesto, la firma del consentimiento informado. Entre los criterios de exclusión teníamos un diagnóstico actual de otro trastorno del eje 1, discapacidad intelectual, algún trastorno generalizado del desarrollo o historia previa de un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia, así como el embarazo en el momento de la firma del consentimiento. Entre las variables que recogimos destacaban variables sociodemográficas, pues del tipo la edad, el sexo o el estado civil. La discapacidad se recogió con el cuestionario para la evaluación de la discapacidad de la OMS, más conocido como JUDAS. Este instrumento captura el impacto que una condición de salud tiene en el funcionamiento de la persona. La versión que nosotros utilizamos tiene 12 ítems que se miden en una escala tipo Likert del 1 al 5, siendo el 1 ninguna dificultad y 5 una dificultad extrema. Estos 12 ítems hacen preguntas acerca de 6 dominios de funcionamiento, como serían dificultades en la cognición o en la movilidad, en el autocuidado, en las relaciones personales o en la participación, así como dificultades en las actividades de la vida diaria. Y por último, la sintomatología la medimos a través de la escala PANSS, que todos conocemos, que decidimos corregir a partir de la solución de los 5 factores propuestos por Waldberg. También esta escala ha sido validada en nuestro país por el doctor Rodríguez Jiménez, en concreto lo de los 5 factores. Los 5 factores que tuvimos eran el factor positivo, factor negativo, factor depresivo, factor desorganizado y un factor de excitación. Y para completar nuestra red, nosotros decidimos no solo incluir estos 12 ítems como medidas de diferentes dimensiones del funcionamiento, sino también incluir cada uno de los síntomas que forman parte de estos factores. A continuación les voy a presentar los resultados de nuestros análisis descriptivos. A la izquierda pueden ver el nombre de la variable y a la derecha enmarcado sobre el porcentaje. Como pueden ver, la mayoría de nuestra muestra estaba compuesta por hombres, solteros, con un nivel educativo de educación secundaria y desempleados. Sin embargo, entre los diagnósticos, los más frecuentes fueron la esquizofrenia y la psicosis no especificada. En cuanto a la escala de discapacidad, vimos que aquellos ítems en los que nuestros pacientes puntuaban más alto eran dificultades para participar en la comunidad, en sentir que estaban siendo afectados emocionalmente por estas dificultades
y también en dificultades en el rendimiento, ya fuera en el trabajo o en sus actividades escolares. Como pueden ver, la mayoría de los ítems puntúan entre un 1 y un 3, es decir, una dificultad entre leve y moderada, pero sin embargo, cuando les preguntábamos cuántos días al mes experimentas estas dificultades, la media era de 16 días al mes. En cuanto a la sintomatología, después de controlar cada uno de los síntomas que forman los diferentes factores, comprobamos que las puntuaciones más altas se daban en el factor negativo. Y con esto voy a pasar ya al análisis de redes. Dentro de la red, las variables que elijamos meter en el modelo, en nuestro caso, como les he dicho, el funcionamiento y los síntomas, van a aparecer como nodos o como pequeños circulitos, mientras que las relaciones que se den entre ellas, si es que las hay, van a aparecer como ejes o como líneas que están uniendo esos nodos. No quiero entrar en detalles demasiado técnicos, pero sí decirles que para estimar nuestra red utilizamos un método de regularización Lasso, así como criterios de información bayesianos para la elección de modelos. La primera técnica lo que hace es coger aquellos ejes, aquellas líneas que podrían explicarse por unas relaciones espurias y las saca del modelo. Y la segunda nos ayuda a elegir aquella red que mejor se ajusta al modelo. Aquí les presento la red que obtuvimos. En color morado pueden ver el factor positivo que estaría compuesto por estos síntomas. En color verde clarito tendrían el factor de excitación que estaría compuesto por estos otros. En este color marrón podrían ver el factor de desorganización compuesto por estos síntomas. En rosa aparece el factor depresivo, que tienen aquí los síntomas que lo componen, y en azul estaría el factor negativo, compuesto por estos otros sintomatología. En verde oscuro tendrían cada uno de los 12 ítems que forman esta escala del funcionamiento. Sin embargo, una vez que hemos obtenido la red, la siguiente pregunta que cabe hacernos es, bueno, vale, ¿y esto cómo se interpreta, no? Vale. El primer paso que vamos a hacer para interpretar la red es hacer una inspección visual, que como van a ver nos va a dar muchísima información. Solo viendo la imagen podemos ver que hay unos ejes que son verdes y esto significaría que las relaciones entre ambos nodos son positivas. Además, si estos ejes aparecieran en color rojo, podrían pensar que estas relaciones son negativas. Además, podemos ver que hay unos ejes que serían más gruesos que otros y este grosor sería una medida de la fuerza de la relación entre ambos nodos. Inspeccionándolo visualmente, nosotros pudimos llegar a las siguientes ideas. En primer lugar, parece que la mayoría de los factores de síntomas influyen directamente en el funcionamiento. Y esto funciona para todos, excepto para el factor de excitación, que sería este de aquí, cuya relación con el funcionamiento parece que está mediada por el factor positivo, por el factor desorganizado y por el factor depresivo. Además, podemos ver que los nodos que pertenecen a un mismo constructo parecen estar muy interconectados entre sí y esto es especialmente visible en los nodos del funcionamiento. Por otro lado, podemos ver que hay áreas específicas del funcionamiento que tienen unas interrelaciones singulares con la sintomatología. Esto podríamos ir haciéndolo para cada uno de nuestros nodos de la red e ir viendo con qué otros nodos se va relacionando. Por ponerles un ejemplo, si nosotros nos centramos en aquellas áreas del funcionamiento que miden el funcionamiento social, de acuerdo a esta escala serían el nodo número 24 y el nodo número 31, que harían referencia a las dificultades para mantener una amistad o para participar en la comunidad, vemos que ambos estarían directamente relacionados con el nodo 15, que sería la depresión. Y a su vez, esta depresión parece que les está relacionando con el nodo 14, que estaría aquí, representa la culpa, el 13, que representa la ansiedad, además parece que los relaciona con el 16, el 7 y el 8, que hacen referencia al retardo motor, al embotamiento afectivo y al retraimiento emocional. Por último, también pudimos ver que hay algunos síntomas, algunos nodos que simbolizan síntomas, que estarían actuando como puentes en la relación entre los nodos del funcionamiento y el resto de síntomas de la red. Para esta red que obtuvimos, esos nodos fueron el número 3, que hace referencia a las alucinaciones, el 2, que hace referencia a la desorganización, el 11, que hace referencia a las dificultades en el pensamiento abstracto, el 14 y el 15, que eran la culpa y la depresión, y el nodo número 10, que era el retraimiento social. Como ven, la simple inspección visual nos va a proporcionar muchísima información. Sin embargo, no nos va a permitir responder a otras preguntas del tipo,
Vale, una vez que ya he visto mi red, ¿cuáles son los nodos más importantes dentro de esta red? Es decir, ¿cuáles son los que explican el mantenimiento de esta red? Para ello vamos a tener que calcular lo que se conoce como las medidas de centralidad. Las más frecuentes y las que nosotros hemos analizado en nuestra red han sido tres. En primer lugar, la fuerza, que representa la magnitud de la asociación entre un nodo y el resto de nodos de la red. En segundo lugar, la cercanía, que representaría cuántas veces ese nodo estaría en el camino más corto, es decir, cómo se relaciona un nodo con el resto indirectamente con el resto de nodos de la red. Y en último lugar estaría la intermediación, que hace referencia al número de veces que un nodo concreto está a medio camino entre dos nodos. Por ejemplo, si nos centramos en el nodo E, podemos ver que está actuando de puente en la relación entre el nodo F y el nodo B, en la relación entre el nodo F y el nodo G y en la relación entre el nodo G y el nodo C. A continuación les presento los resultados de centralidad para nuestra red. Aquí tendrían la fuerza, la cercanía y la intermediación para cada uno de los 32 nodos que tiene nuestra red. De acuerdo a la teoría del análisis de redes, aquellos nodos que tengan mayores medidas de centralidad van a ser los más importantes en el mantenimiento de esa red. Dentro de nuestra red, los nodos más importantes fueron los delirios, los contenidos inusuales del pensamiento, el retraimiento emocional, el contacto pobre y la falta de espontaneidad, la desorganización conceptual y las dificultades para relacionarse con extraños. Sin embargo, muchos de los análisis de redes que van a ver van a hacer hasta aquí. Nosotros quisimos ir un paso más allá y comprobar si la red que habíamos obtenido era robusta y era estable. Entendemos la estabilidad como el grado de certeza que tenemos en que si estimáramos la red con una muestra comparable, los resultados que obtendríamos serían también comparables, tanto en la estructura de la red como en su interpretación. La primera pregunta que nos hicimos entonces fue, ¿el peso de los ejes que hemos obtenido son precisos? Para valorar la precisión, lo que hacemos es estimar los intervalos de confianza del peso de los ejes, es decir, del grosor de las líneas que unían nuestros nodos. Y para ello se utiliza una técnica conocida como bootstrapping no paramétrico. Esta técnica es una técnica de Machine Learning que lo que hace es generar un nuevo conjunto de datos a partir de nuestra muestra original por reemplazo. Esto explicado así puede ser un poco raro, así que les voy a poner una imagen que nos va a ayudar a comprenderlo. Imaginen que esta es mi muestra original, con la que yo he hecho mi red y he obtenido un peso de los ejes, es decir, he obtenido unos ejes en los que, si recuerdan, tenía algunos que eran más gorditos que otros. Lo que hace el bootstrapping es, a partir de esta muestra original, generará un nuevo conjunto de datos por reemplazo. Esto quiere decir que puede que mi persona verde en esta primera simulación aparezca 2 veces y podría ser que mi persona rosa en esta primera simulación no aparezca ninguna vez. Con este nuevo conjunto de datos vuelvo a estimar mi red y vuelvo a obtener unas medidas de los ejes. Así lo haré una segunda vez y lo haré hasta en 1000 ocasiones, de tal forma que mi muestra original me va a servir para conocer el peso de mis ejes originales y estas 1000 simulaciones me van a servir para establecer el intervalo de confianza. Los resultados de esta técnica se representan en una imagen como esta. A la izquierda en el eje, cada uno de estos guiones representaría cada uno de los 157 ejes que tenía la red que nosotros estimamos. Les he quitado el nombre porque si lo dejaba se saturaba muchísimo la figura. Pero bueno, tienen que saber que la línea roja representa el peso de mis ejes originales, mientras que la línea negra representa la media que he obtenido mediante este bootstrapping. El área gris estaría representando el intervalo de confianza. Aunque esta imagen no puede interpretarse como como un test de diferencias, sí que podríamos ver que hay una amplia mayoría de los ejes en la que el intervalo de confianza parece que se solapa, de tal forma que podríamos pensar que en la mayoría de los ejes no va a haber diferencias significativas en ese peso que tienen, en ese grosor. Para comprobarlo, realizamos una técnica más y aquí exactamente igual que antes, como ven, la figura es simétrica y cada una, tanto de las filas como de las columnas, estaría representando los 157 ejes que tenía mi red. Esta técnica nos va a servir para saber si hay diferencias entre, por ejemplo, dos ejes de nuestra red. Para ello, lo que vamos a comprobar es si en el intervalo de confianza que hemos obtenido se incluye el 0. Si está incluido el 0, entendemos que no habrá diferencias significativas y se va a representar como estos cuadraditos grises. Si hubiera diferencias significativas, ese cuadradito va a aparecer en negro.
Y en la diagonal pueden ver el peso de los ejes de mi red original. Aquí tendría el blanco que simboliza que esos ejes tenían poco peso, es decir, son estos ejes que tienen unas líneas muy finas, mientras que en azul estarían aquellos ejes que tenían un peso más fuerte, es decir, que mis líneas eran más gorditas, más fuertes. Como les había quitado aquí el nombre de los ejes por no saturarles, les he representado en la figura original con unas flechas rojas aquellos ejes que dieron diferencias significativas. De tal forma, bueno, básicamente pueden ver que son los ejes más gorditos de nuestra red los que realmente son significativamente los más fuertes. La siguiente pregunta que nos hicimos ya no estuvo dirigida a estos ejes, sino a los propios nodos, y quisimos saber si estas medidas de centralidad que habíamos obtenido eran estables. Aquí esto le podríamos hacer tanto para la fuerza, como para la cercanía, como para la intermediación. En este caso les presento los resultados para fuerza, que ya les había presentado originalmente, para nuestros 32 nodos. Viendo esta imagen yo podría pensar que el nodo 8 parece ser el más fuerte de mi red. Entonces me iría a esta figura, buscaría la columna del 8 y vería que efectivamente parece que ser significativamente más fuerte que la mayoría de los ejes de los nodos de mi red, puesto que son cuadrados negros. Sin embargo, si yo quisiera buscar una diferencia entre dos nodos concretos, por ejemplo, imagínense que quisiera mirar si el nodo 8 es significativamente más fuerte que el nodo 7. Lo que haría es irme a la figura y buscar dónde se cruzan ambos y vería que el cuadrado es negro. Por lo tanto, podría afirmar que efectivamente el nodo 8 es significativamente más fuerte que el nodo 7. La última prueba que quisimos hacer fue conocer si el valor de estas medidas de centralidad se mantendrían si el tamaño de nuestra muestra cambiase. Si perdiéramos sujetos, seguiríamos obteniendo la misma red. Para ello, utilizamos también una variante del bootstrapping, pero que en este caso lo que hace es ir quitándonos muestra. Así, imaginen que yo tengo mi muestra original, he estimado una red y he obtenido unas medidas de centralidad. Lo que va a hacer esta técnica del bootstrapping es volver a estimar mi red después de quitar un 10% de mi muestra, de tal forma que con ese 90% voy a estimar la red otra vez y voy a volver a obtener las medidas de centralidad. Una vez las he obtenido, voy a correlacionar estas medidas de centralidad que he obtenido nuevas con las medidas de centralidad que obtuve originalmente. Y así lo voy a ir haciendo, quitando de 10 en 10 hasta prácticamente perder la totalidad de la muestra. Los resultados de esta técnica se representan por un coeficiente que conocemos como el coeficiente de estabilidad de la correlación y hace referencia a la proporción de la población, la proporción de mi muestra que yo puedo quitar para todavía tener una correlación de al menos 0,7 con las medidas de centralidad que obtuve originalmente. Aquí les presento este coeficiente para las medidas de fuerza, pero como les he dicho lo podríamos hacer también para intermediación o para cercanía y como ven, según estos resultados yo podría perder hasta un 20% de mi muestra y la red que obtendría seguiría siendo similar en cuanto a las medidas de centralidad de fuerza. Este coeficiente también se representa mediante una imagen que pueden que vean en el futuro y, por ejemplo, aquí me decía que yo podía quitar un 20%. Es decir, si tengo el 80% de mi muestra original, ven que la correlación con las medidas todavía es alta, pero después, a medida que voy perdiendo de 10 en 10 muestra, esta estabilidad ya va cayendo. Y sin más, paso a leerles las conclusiones de nuestro estudio. Por un lado, hemos visto que las áreas más centrales o que las áreas más importantes en el mantenimiento de esta red habrían sido los delirios, los contenidos inusuales del pensamiento, el retraimiento emocional y el contacto pobre, la falta de espontaneidad y fluidez, la desorganización conceptual y las dificultades para relacionarse con extraños. Y dentro de estas áreas parece que la desorganización conceptual tiene un rol destacado. Si nos centráramos en las áreas que miden el funcionamiento, vemos que son las dificultades para relacionarse con extraños las que parecen jugar un papel central. Estos problemas para relacionarse con extraños parecen estar relacionados también con dificultades en la participación, en mantener amistades, en el rendimiento en el trabajo o en la escuela y dificultades tanto de aprendizaje como de concentración. Y sin embargo, lo bonito de la red es que nos permite saber que está relacionado incluso después de controlar por la influencia de la sintomatología negativa o de la sintomatología depresiva que podría explicarlo. Por último, hemos visto también que tenemos otros síntomas que parece que están actuando como puentes en la conexión entre el funcionamiento y el resto de síntomas de la red. Estos
estos ítems que actuaban como puentes eran las alucinaciones, la desorganización conceptual, las dificultades en el pensamiento abstracto, la culpa y la depresión y el retraimiento social. Por último, decir que nuestros resultados podrían tener implicaciones clínicas en la medida que nos ayudan a identificar áreas prioritarias, tanto en la evaluación como en el tratamiento de pacientes con primer episodio que se encuentran en este periodo que conocemos como la ventana de oportunidad para el tratamiento. Y sin más, simplemente quería agradecerles su atención. Espero que les haya resultado interesante y, por supuesto, si tienen cualquier pregunta, estaré encantada de tratar de responder. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu explicación, tu presentación absolutamente clara y la verdad es que es un trabajo, nos pareció al grupo de selección pues tremendamente interesante. Mira, Ana, yo quisiera hacerte una pregunta y a raíz de tu presentación. Toda la perspectiva del análisis de redes, si nosotros lo comparamos pues, con otros abordajes previos que se ha hecho a la misma problemática, bajo tu punto de vista, ¿qué distinguiría esta perspectiva de redes sobre los análisis previos que se han realizado? Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Yo creo que desde esta perspectiva se reconoce el papel que tienen las relaciones directas entre los diferentes síntomas, que como hemos visto pueden actuar como reforzadores o pueden estar actuando en el mantenimiento del resto de síntomas de la red. Por ejemplo, si analizáramos, imaginemos la depresión desde una perspectiva de un sistema complejo, sería lógico pensar que si yo tengo insomnio y duermo mal, probablemente estaré cansada y probablemente eso me llevará a concentrarme peor. Es decir, que no necesito en todo momento la presencia de una entidad latente como sería la depresión para explicar mi sintomatología, sino que llegado un momento en el que las relaciones entre los síntomas ya se han establecido, unos podrían activar la presencia de los otros. Bajo esta perspectiva, Ana, esto podría llevar como esos, igual que a nivel económico pues, o a nivel de calidad, por ejemplo, hay los KPIs, ¿no? que se van monitorizando y siguiendo porque eso nos puede derivar pues, a tener un mejor o peor resultado. ¿Podríamos conseguir realizar unos KPIs clínicos para un paciente tipo con un trastorno esquizofrénico, de que fueran como líneas de alerta en cuanto eso se activa, saber que muy posiblemente vamos a tener una cascada de consecuencias negativas o de disfunciones pues a nivel también de funcionamiento social? Efectivamente, las redes, en este caso la que he presentado sería para un conjunto de pacientes, pero podríamos hacer una red para un solo paciente y podríamos estudiar los cambios a lo largo del tiempo y ver en qué momento o con la activación de qué síntomas o cambiando qué cosas la red o se desactiva o pasa a un estado completamente diferente, que es lo que llaman la teoría del caos, ¿no? Que llega un punto en el que tocamos algunas cosas y el sistema salta de tal forma que aparece el trastorno. Pues muy bien, Ana. Perfecto. Perfecto. Luego, otra pregunta que ya he visto, Ana, que muy bien que has contestado la pregunta que nos había llegado publicada del profesor Leza, ¿vale? Y tenemos aquí más preguntas. Pues sí. Otra pregunta que os quería hacer, en este caso a Ana. ¿Pensáis dentro de vuestro grupo de trabajo y dentro de la red que tenéis, en este caso en la Comunidad de Madrid, como has explicado, de incluso más allá de la Judas, asociar en estos modelos de análisis en red, por ejemplo, una fenotipación digital de los pacientes que os permita también tener nuevas variables para añadir a este análisis en red, pues con medical devices, con Momentanium Assessment? Estaría fenomenal, la verdad, poder hacerlo. En este momento, este estudio AGES no contamos con esa información de Momentary Assessment, pero la verdad es que estaría muy bien. Lo bueno de las redes es que puedes introducir prácticamente todas las variables que quieras, siguiendo una lógica y un modelo, evidentemente, pero te puede interesar estudiar la influencia de otro tipo de variables y también meterlas en la red y ver cómo cambia. Yo creo que una de las cosas más interesantes es que cuando podamos tener datos longitudinales será estudiar cómo cambia esta red a lo largo del tiempo.
Y en el mismo sentido de poder asociar nuevos datos, ¿no?, de análisis, en este momento disponéis de datos ómicos, de datos genéticos o, como decía antes Ana, de datos bioquímicos que pudieran pues también hacer un análisis de red más completo o más rico en ese sentido. Sí, el proyecto AGES tiene un módulo que es un módulo clínico con preguntas de tipo cuestionario, pero también tiene un módulo que es más biológico con análisis de sangre y tiene otro módulo que es de ADN y uno más de resonancia magnética. O sea, podríamos probar un montón de hipótesis, la verdad. Y tenéis ahí un amplio campo para continuar publicando y investigando y generando conocimiento, que en el fondo se trata de ello.